días, queridos estudiantes. Les habla su profesor Marcelo Martínez, y en esta ocasión voy a acercarme mucho más a ustedes a través de este video para poderles explicar y seguir avanzando un poquito el tema que nos corresponde al avance de sociales. Ya hemos ido llevando durante las semanas pasadas, antes de que empiece esta cuarentena, toda una primera etapa de la evolución que ha tenido la humanidad desde el principio en Mesopotamia, cuando se trasladan por todo el mundo las primeras comunidades, y como habíamos iniciado en el segundo tema, nos íbamos a concentrar estrictamente en lo que es la historia de América. Y justamente una de las tres culturas que habíamos mencionado en la penúltima clase que nos vimos fue justamente la cultura inca. Pero para poder conocer la cultura inca tenemos que entender y poder comprender que esta cultura inca se fue nutriendo de diversas culturas y pueblos que han formado parte de todo este imperio. Y la más importante, y la que a nosotros como bolivianos nos corresponde, es justamente la cultura de Tiahuanaco, que es lo que voy a enseñar y hablarles en este momento. Fíjense que aquí, y ustedes ya saben muy bien, mis estimados y estimadas, que en su cuaderno van a ir tomando el apunte como lo hacemos. Esto es como si fuera nuestra pizarra en el curso, y ustedes ya van tomando el apunte correspondiente. Si quieren pueden dibujar o calcar el mapa de Bolivia. Yo aquí, ustedes saben muy bien que yo no sé dibujar muy bien, pero he hecho mi mejor esfuerzo para poder identificar. En el mapa de Bolivia, en ese momento, en el principio del origen de la cultura inca, en este territorio que ahora llamamos Bolivia, a orillas del lago Titicaca, surge justamente lo que se llama la cultura del Tiahuanaco. O sea, Tiahuanaco llega a representar una de las culturas más importantes, o una de las más importantes para lo que fue luego el imperio inca. Esta cultura, que se va desarrollando de a poco a orillas del lago Titicaca, más o menos a esta altura, ha empezado a tener un proceso evolutivo. Y aquí es lo que ustedes quiero que me presten bastante atención. El Tiahuanaco, la cultura tiahuanacota, empieza con un periodo que se denomina el periodo aldeano, ¿sí? Se lo llama aldeano justamente porque simplemente empieza como una pequeña comunidad. Ustedes ya saben, el concepto de comunidad es un conjunto de personas que tienen algo en común. Ustedes ya saben muy bien eso. Se van a ir a la página 29 del texto y vamos a ver que en la parte tenemos un cuadro donde está detallado todo esto, lo que les voy a explicar. Quiero explicarles a ustedes, porque aparte de que ustedes pueden darle una lectura, vamos a interactuar justamente con este detalle. Fíjense que el periodo aldeano empieza justamente la cultura de Tiahuanaco siendo una simple comunidad, y es una comunidad caracterizada por aspectos agrícolas y artesanales. Y esto es bien importante, mis estimados, que ustedes puedan subrayar en su apunte, que más allá de lo agrícola empieza todo lo que tiene que ver con la parte artesanal, porque más allá de empezar a hacer vasijas, empezar a construir algún tipo de elementos que le puedan permitir mejorar la parte agrícola, en la parte artesanal empiezan con las primeras construcciones, ¿sí? O sea que sus construcciones no eran simplemente paredes. ¿Se acuerdan cuando veíamos con la cultura huancarán y chiripa que apilaban piedras, adobes y hacían cierto tipo de construcciones? Estas construcciones tenían unas características artísticas, o sea que ya le daban algún tipo de forma a sus construcciones. Entonces en ese periodo aldeano lo más importante fue justamente que, más allá de ser una comunidad agrícola, empezaban a tener unas características artesanales. Evoluciona este proceso, y el periodo aldeano pasa ya a una etapa urbana.
¿Se acuerdan de la palabra sedentarización? Cuando una comunidad se queda en un solo lugar, se queda quieta en un solo lugar y empieza a crecer, empieza en población, en la parte agrícola, con el ganado y todo eso. Cuando hay esa sedentarización empiezan lo que son las primeras ciudades. Y cuando se habla de un periodo urbano, se está hablando de que ya se constituye prácticamente una ciudad. Entonces, esta ciudad, ya la cultura de Tiahuanaco llega a ser una ciudad porque está ya completamente llena de distintas construcciones. Y esas construcciones pueden ser son casas, llegan a ser centros comerciales, pero centros comerciales en el sentido de que lugares donde pueden intercambiar alimentos por vasijas, animales por productos y demás. Pero el más importante, aparte de las casas y estos centros comerciales, llegan a ser, que aquí es lo que quiero que me presten bastante atención, lo que son los centros religiosos. Porque la cultura Tiahuanaco llega a ser una cultura estrictamente religiosa, ¿sí? Es una cultura, la cultura de Tiahuanaco es estrictamente religiosa. ¿Y por qué? A ver, vamos a nuestro texto. En nuestro texto voy a pedirles a ustedes que van a subrayar lo siguiente. En el texto nos dicen que la sociedad tiahuanacota empieza a desarrollarse y distinguirse por dos aspectos fundamentales, por las clases sociales, acá por favor, en las clases sociales, aparte de estas construcciones, en este periodo urbano, se profundizan las clases sociales, y las clases sociales están divididas de la siguiente manera. Tienen un líder que en ese momento se llama el Malcu, que es el representante máximo, es como un rey dentro de la cultura tiahuanacota, es como el representante, pero este personaje sí o sí distribuye todos los beneficios en esta ciudad, ya en el periodo urbano, a los sacerdotes. Y estos sacerdotes tratan de enseñar todos los aspectos religiosos a lo que ya se llama el pueblo. Entonces fíjense que ya esta es una cultura que está empezando a tener características de ciudad, sus construcciones, porque tiene casas, tiene centros comerciales, pero sobre todo porque tiene centros religiosos, y eso permite de que se dividan las personas entre la autoridad máxima, quienes se van a dedicar a ser sacerdotes, y quien es el pueblo en general. Entonces aquí vamos a subrayar en el texto esta palabrita que ya está con negrillas, que dice clases sociales, y vamos a subrayar lo que dice que se dedica a construir edificaciones. Entonces estas construcciones son un punto bien fundamental para entender cómo la cultura de Tiahuanacota llega a ser tan característica, porque ellos se dedicaron a hacer distintos tipos de construcciones. Si tuviesen la oportunidad, ya sea con un bolígrafo rojo o con un resaltador, voy a pedir que resalten lo siguiente: la pirámide de Acapana, el templo de Calasasaya y el templete subterráneo. Solo esos tres por el momento. Después ya vamos a ir retomando un poquito, porque yo quiero que vayamos entendiendo bien el tema de nuestra cultura de Tiahuanaco. Estas construcciones tuvieron por características una primera pirámide, la llamada pirámide de Acapana, que les he pedido que lo subrayen en el texto. El templo, un templo y un templete. A ver, para darles como una especie de tarea, voy a pedirles que ustedes entren a Google, busquen ahí en Google imágenes y escriban pirámide de Acapana, y van a ver una fotografía seguramente de la pirámide de Acapana. El templo de Calasasaya
y ustedes van a poder mirar esa. Y el templete, que es esa especie de una especie de cancha pero subterránea, que tiene esas cabecitas a los bordes, que es bien característico. Todo el mundo cuando mira temas turísticos sobre Bolivia siempre muestran este templete. Entonces van a buscar esas imágenes y lo que quiero es que ustedes vayan conociendo, resaltando más o menos cuáles son esas características artísticas de tanto la pirámide de Acapana, el templo de Calasasaya y lo que es el templete. Así que mis queridos estudiantes, lo que hemos aprendido el día de hoy, por el momento estamos viendo dos etapas importantes. La primera, que es la etapa aldeana de la cultura tehuanacota, y la segunda, la etapa urbana. Y la próxima vez que les mande el siguiente video, vamos ya a charlar y vamos a conversar sobre lo que son estas tres construcciones que ustedes van a buscar, que están resaltadas